¿Alguien tiene un inicio, algo que haya preparado para iniciar un tipo de presentación? Buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a expresar nuestros puntos de opiniones sobre las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Hoy como invitados tenemos a Cristian Cayagua, a Anaí Jaki. Te escuché dentro de la iglesia. No, hice la primera comunión. Yo experimenta más usted mediante oraciones. Pedí algunas partes, no me acuerdo. Y Daniela Pardo. No, es como que no, o sea, yo me fui en eso, pues, porque pues las dos mantienen la tradición de, o sea, de rezarle a Jesús. No es escaso porque el diablo te dice que sí, que tiene diferentes cosas, o sea, tiene diferentes cosas ya. Porque me he portado bien, no mentira. ¿Cómo están, amiguitos? Amiguitos es muy del kinder, ¿eh? Pero, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te va la vida? Me va muy bien aquí con ustedes queriendo compartir una conversación, pues ojalá que sea muy interesante. Sí, todos esperamos eso. Anaí, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro bien, esperando que todos también se encuentren bien y deseando conocer cuáles son sus puntos de vista sobre el tema entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica que ustedes darían. Eso, hoy hablaremos sobre todo eso, sobre eso y mucho más. Daniela, ¿cómo, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, pues me siento bien, con frío, obviamente por lo que está lloviendo y todo eso. Y pues también poder compartir un poco más con mis compañeros. Bueno, con ustedes. Personas que nos sintonizan mediante nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Bueno, empecemos con una pregunta básica un poco sobre la iglesia ortodoxa. Sobre la ortodoxa. Sí. Ya, entonces la ortodoxa empieza el cisma en 1054, cuando se da la división. En la iglesia ortodoxa no hay ningún representante, el poder se divide entre todos. Como empiezan las conquistas, se van a Rusia y en Rusia es donde vive está el patriarcado. También va parte de las tradiciones que ya nos había dicho la licenciada sobre el bautismo que se les hace por sumergición. No me acuerdo muy bien. Pero más estaba viendo estaba viendo sobre el matrimonio católico con una persona ortodoxa. ¿Puedes comentar un poquito de qué leíste? Bueno, ella estaba leyendo sobre el contrato de matrimonio católico y dice que al principio, dice, echemos una ojeada minuciosa a lo que encierra el contrato del matrimonio católico. Yo, fulano de tal, no católico, queriendo contraer matrimonio con fulana de tal, católica, hago esto con completo entendimiento de que el matrimonio es indisoluble y no puede romperse excepto por la muerte. Yo prometo ante Dios que no me interpondré en ningún modo ni impediré a mi marido, mujer, católico en el libre ejercicio de su religión. Pero dice que este fue modificado y después en el contrato dice lo siguiente: yo, fulano de tal, católico, deseando contraer matrimonio con fulana de tal, no católica, reconozco mi gran obligación
que hacer todo lo posible por medio de la oración y del buen ejemplo para conseguir la conversión de mi esposo o esposa. Entonces lo que nos trata de decir es que en el contrato matrimonial católico quieren que la esposa o el esposo se conviertan en católicos así a la fuerza. Ellos no pueden hablar nada sobre la Trinidad, sobre catecismo, nada, porque se educaron de diferente manera. Entonces eso sería como un tema de debate. Por ejemplo, podemos empezar a preguntar cómo es tu posición al saber que te vas a casar con alguien que es católico, tú eres de otra religión, pero esa persona tiene tan fuerte su fe que la religión hace que modifique a su pareja. Y entonces estaba leyendo abajo y decía que eso sería un poco feo que te cambien, porque es algo con lo que te educaste, te criaste, y que solo por ese contrato tengas que cambiar tu forma de ser y pensar. Tequila Gran Malo. Todos creemos en Dios, ¿no? Aquí, eso hay que dejarlo claro. Anaí, ¿tú crees en Dios? Sí. Daniela, ¿tú crees en Dios? ¿Sí? Cristian, ¿tú crees crees en Dios? Sí. Sí, ya. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Todos creemos aquí en Dios, todos creemos que es el Todopoderoso y así, pero hablando sobre, aquí hay dos puntos. La iglesia es algo diferente a Dios, porque nosotros por la iglesia hemos, por muchos casos, por decir así, hace un mes creo que fue, que salió un artículo en el periódico en donde decían que los sacerdotes en la Iglesia del Vaticano se reportaron como más de 1,000 casos de violación a menores de edad. Oh, viejo sabroso. Entonces, yo pienso que, o siempre tengo en la cabeza que la iglesia es una cosa distinta a lo que es Dios. Dios es en lo que creemos, pero la iglesia es como que tiene un fin de... también, últimamente, los papeles de Pandora, donde dice que el Vaticano tiene varios paraísos fiscales alrededor del mundo, en muchos países. Fuimos al garete hasta las 7, pero si dan las 8, recoge los motetes. Hoy vamos a pelear como se debe. Porque... Entonces, yo pienso eso. Y Dios, dos cosas muy diferentes, muy diferentes. ¿Tú qué piensas, Ana? Estoy agarrando señal, carnal. Perdón, no te escuché. Bueno, en sí, también sí he estado pensando sobre eso, porque en sí la iglesia a veces es como el lugar donde te fortalece en tu fe, es donde incrementa más tu fe mediante oraciones, pedidos, conoces algunos capítulos bíblicos, vas adentrándote en la historia, pero en cambio Dios es algo constante en lo que a veces no pensamos. No tenemos mucho en la cabeza, pero al mismo tiempo es como que lo tenemos, lo pensamos, pero es como que un sentir interior, no muy exterior. A los cristianos antes les perseguían todo, como nos contaba la licenciada, y entonces llega un punto en el que es muy peligroso para los cristianos y el emperador Constantino hace oficial a la religión cristiana. Y entonces también decía que de los 12 apóstoles de Jesús, en ese tiempo también es por el uno después de Cristo, que empieza que ya crucifican a Cristo, y los 12 apóstoles
antes de que pase esto, los convoca a una como montaña y entonces ahí les habla sobre predicar su palabra y entonces Algunos centímetros más tarde. todos eran obispos. Y ya después, cuando vienen los problemas de poder, que se exilia el representante, como decir, el representante el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, exilia al Papa y el Papa hace lo mismo. Y es ahí cuando ya empieza en 1054 Una eternidad más tarde. ellos deciden cambiar. El Papa quería tener el poder, hubieron diversos papas malos ahí que... El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Llevando a otra pregunta, Cristian, perdón, ¿tú crees en el cielo, en el infierno? ¿Tú crees en eso? Sí, sí creo que hay, porque siempre, desde que viene la historia de la iglesia se ha hablado de las dos cosas, entonces sí hay el cielo y el infierno. ¡Andas con frío! Pero qué lindo te quedó, qué vieja se lo robaste. Existe el cielo y el infierno. Anaí, ¿tú qué crees? Yo, la verdad, no creo en eso. No sé, a veces yo pienso que cuando mueres solo quedaste ahí, ya no sucede nada más. Es como un sueño eterno, no despertarás. ¿Tú, Anaí, crees firmemente en la Biblia? La verdad, no he visto mucho, es que es extraño porque yo viví en dos religiones. Entonces, ¿Cómo en dos religiones? verás, mi familia en sí es católica, mi papá, todo eso. Mi papá, yo le pregunté y no somos muy católicos porque no vamos a misa, pero sí creemos en todo. Ya, en cambio, mis tíos son testigos de Jehová, yo vivo con ellos, he aprendido de ellos, he conocido personas. Ellos son como que he visto algo parecido a los ortodoxos, porque ellos saben ser un poco conservadores con la Biblia, con las interpretaciones. Ya. Ponte, yo había leído, no me acuerdo muy bien el capítulo en el que sale, pero hay partes en las que la Biblia se distorsiona, por decir así. O sea, como que al principio dijo una cosa y al principio dijo otra cosa. Se mamó. En un capítulo que ya te digo, no me acuerdo muy bien, dice que, bueno, ya sabemos, esto está totalmente claro, que la iglesia está en contra de las personas que tienen diferentes gustos. Le robaron el ñoco. Que no siguen la palabra que dijo Dios, que hombre con mujer y mujer con hombre. Las personas, por decir así, los homosexuales, los bisexuales. En la Biblia dice que ser bisexual o mantener una relación una relación sentimental con una persona de tu mismo género, se considera una atrocidad y se lleva derechito a pena de muerte. También decía que $298 Kangaroo Burgers después. Daniela, ¿tú crees en lo que dice la Biblia sobre que cuando Jesús bajó aquí, curó a los enfermos? Bueno, yo es como que, o sea, es como que estuviera un poco indecisa porque, o sea, es como que sí lo creo, pero como que no, ya. Porque, o sea, en el que sí lo creo es como que, o sea, podría decir que ¿Tú crees que Dios nos creó a nosotros? no. ¿Y por qué no? Chuta, ¿por qué no? A ver, ¿Tú ahí sí me cogiste. ¿Odias investigar qué clase de factor de protección solar necesitas? Entonces, ¿por qué usar un protector cuando puedes tener un Iron Ton? Iron Man de Iron Ton. Hola, soy Iron Man.
Si hay algo más dañino que mis rayos pulsares, son los dañinos rayos del sol. Por eso diseñé el bloqueador perfecto Iron Tone, creado por un científico en su cueva. Iron Tone aleja los dañinos elementos de la playa. Olvida esas lociones inútiles. Iron Tone son 100 kilos de bloqueador de sol. Puedes quedarte ahí todo el día sin preocuparte del sol. De hecho, no puedo levantarme. Iron Tone te protege en la playa, en el juego. And even on your boat. Y con Iron Tone no te preocupes de que se caiga tu protección al mojarse. Quédate debajo del agua si quieres y cuando termines tendrás ese color dorado por el que has luchado. Lo conocen como óxido. Iron Tone, el bloqueador más fuerte en el mercado. ¿En qué idea de la creación crees más? No, o sea, fue un poco difícil llegar a ser humano. Vale madre esta vida, Acá, digo, esta es la parte superior y acá es donde estaba el ladrón ya. Tengo miedo en este momento. No mucho en los de Dios. Sí. Tengo una salchipapa. Una pequeñita cosa y para mí es una genialidad, mucho mejor que Goku. Porque nosotros cuando teníamos clases presenciales existen tantos universos que no sabemos. Para todos mis seguidores, ¿cómo te gusta? Y una diferencia que tú veas así, que cambie bastante, o sea, que aleje a una de la otra, o sea, a la iglesia católica de la iglesia, de la iglesia ortodoxa. O sea, un punto de diferencia, un patrón de diferencia en el que tú digas, aquí es una cosa diferente y aquí es la otra. Ya, entonces sería al ingresar a la iglesia. Decimos al entrar era persignarnos, pero en cambio en la iglesia ortodoxa cuando ingresan, ellos tienen como que una imagen y al lado una cruz, y lo que hacen es que besan a la imagen y a la cruz y de ahí ingresan, ellos no se persignan. La cruz nuestra es como normal, es una cruz normal, a veces como que la cruz es solo la cruz, o en medio está Jesús, como cuando lo crucificaron. Pero en la ortodoxa cambia bastantes características de la cruz, que le agrega un par. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé, llegué yo. Un palito, que le agrega una cosa por abajo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da esto, Anaí? ¿Por qué crees que es esto? ¿Qué representa? Bueno, también estaba viendo, que le habían hecho una entrevista, en sí entraron a una iglesia ortodoxa y preguntaron sobre todo, entonces dijeron que la cruz representa la parte humana y la parte divina de Cristo. En sí está el cuerpo ya, el palo recto. Arriba está, ahí no me acuerdo muy bien, pero decía INRI. Después llega otro donde están sus manos con un clavo y abajo está en diagonal. La parte que indica hacia arriba dicen que el ladrón que murió crucificado al lado de él se arrepintió y entonces va al cielo. En cambio, en la parte diagonal baja, el ladrón que estaba a su otro lado dicen que no se arrepintió por lo que bajó al infierno. Cristian, ya. Una facilita, ya. Es sobre un patrón que el Chava nos dijo, ya. ¿Tú qué opinas? Eso lo de la cruz, o sea, pongamos, ¿cómo se llama esa palabra? Eso en que pongamos en que en los ortodoxos, a Jesús tiene 2 clavos en cada pie y en el de los católicos tiene un clavo en los 2 pies. Yo creía que capaz, por lo que él fue una persona muy, o sea, como decían que tenía así como hacía milagros y todo eso, entonces para que lo sometan bien, entonces por eso lo buscó. Hay destinos peores que la muerte. Voy a decir su nombre y voy a decir puedo decir iglesia ortodoxa o iglesia católica y me tienen que decir una palabra, la primera palabra que se les venga a la mente. No lo piensen, sino díganlo impulsivamente y por qué. Empecemos con Daniel. La iglesia ortodoxa.
Una palabra, es una palabra. Ya, a ver. O sea, que tienen diferentes cosas, ya, que la católica. Una palabra. Por ejemplo, en diferentes cosas en sentido de, pues, del bautizo, el santiguarse. La palabra es sacramento. La palabra es Ya, eso mismo. Ya. Eso en santiguarse y pues en cómo tienen la cruz, podría decir así. No entendimos nada, pero bueno, sigamos. Dale, Ana. Ya, entonces, Cristian, ¿qué es la primera palabra que se te viene, o frase también puede ser, que se te viene cuando digo Iglesia Católica? Yo diría que la fe. Porque la fe siempre inculcan en la iglesia que hay que tener fe para cualquier cosa, que hay que tener fe para seguir en nuestros caminos, nuestros objetivos y metas. Y esa es la palabra que se me viene. Entonces, para finalizar, Sebastián, ¿cuál es la primera palabra o frase que se te viene a la mente cuando digo Iglesia Ortodoxa? Iglesia Ortodoxa, el matrimonio, la unión de dos personas. En la Iglesia Ortodoxa está más que claro que ahí hay libertad de tú poderte casar con quien bien te... O sea, hay libertad de tú mantener una relación amorosa con cualquier persona, puedes tener hijos, mientras, o sea, tú puedes tener toda esa libertad mientras que sigas cumpliendo tu deber, mientras que en la Iglesia Católica no es así, sino que todos los santos o por decir así, el Papa, en la Iglesia Católica normal se les suprime esa libertad para que ellos solo se centren en cumplir su trabajo, que es expresar y predicar la palabra de Dios y bueno, todo lo que hace el Papa. Al robar un banco, lo último que debería importarte es tu ropa. Así que ven a la bodega de los villanos, donde nuestra selección de smokings y trajes te hará ver como $1,000,000. ¿Apenado por seguir usando un traje de spandex? En la bodega de los villanos tenemos el traje justo para ti. Y con nuestros bajos precios, hasta podrás comprarte 2. La bodega de los villanos. Te gustará su look, lo garantizo. Anaí, ¿qué tal te pareció el podcast? ¿Qué podrías decir para concluir esta hermosa y amena conversación que tuvimos? Para concluir, este podcast estuvo muy interesante, como cada uno expresó su opinión y al mismo tiempo decir lo que sentía, lo que tenía en mente, y fue muy grato expresarse sobre ese tema sin miedo a equivocarse. Y Cristian, mi querido Cristian, ¿qué tal te pareció esta conversación? ¿Qué puedes decir? Me pareció muy bueno dialogar con ustedes, conocerles un poco más, sus opiniones. Conversamos mucho y me gustó eso porque cada uno decía lo que pensaba y no teníamos ningún miedo a decirlo, entonces sí me gustó tanto y ojalá les haya gustado. Eso. Pero bueno, este es no es un adiós, es un hasta pronto. A nuestros oyentes podemos decirles que pueden escuchar más sobre nosotros en nuestras diferentes redes sociales que van a estar apareciendo aquí. Nos pueden seguir por ahí para saber más sobre nosotros o cuando nos volvamos a reunir para dar nuestros puntos de opiniones, charlas, contar chistes, conocernos un poco más. Entonces, muchas gracias a los oyentes y que tengan una buena tarde, noche o día.